Muy buenos días, señoras, señores. Mi gran agradecimiento para los señores organizadores de este seminario por haberme invitado a participar, a don Aldo Milano por sus palabras, sobre todo porque yo estoy aquí en mi condición de abogada, no en mi condición de procuradora general o procuradora. En general es ciertamente algunas ideas que voy a exponer aquí son producto de mis años en la Procuraduría. Desgraciadamente también hay muchos temas que son podrían ser objeto de discusión y sin embargo no debo emitir criterio porque son puntos que en alguna medida van a ser objeto de conocimiento por la Procuraduría. Lo primero que tengo que decir es que está bien, gracias. Es que cuando don Luis Ortiz tuvo la amabilidad de invitarme, me dijo, refiérese a alguno de los temas de actualidad, como puede ser la economía colaborativa, o bien otro tema, el poder normativo o el control del regulador, que en principio fue el tema que más me llamó la atención. Sin embargo, es un estudio demasiado amplio el que hay que hacer, muchas reflexiones y que también tendrían que plantearse en razón de los temas que involucra y del posicionamiento mismo de los reguladores en el sistema nuestro. Entonces, me voy a concretar al concepto mismo del seminario, que es regulación económica. El tema mismo nos está señalando que no estamos hablando de cualquier regulación, que es una regulación ciertamente que presenta características en razón de la incidencia de la economía, pero que tampoco ese solo hecho de que tenga una incidencia en la economía determina que podamos hablar de regulación económica. Entonces, el criterio de la regulación económica que vamos a detener es aquel que establece que es una intervención que tiende a establecer un equilibrio entre la concurrencia y los objetivos de interés general determinados por el legislador. Lo que nos permite considerar entonces que estamos en una regulación en un determinado mercado que tiene unas ciertas características, pero que sobre todo lo caracteriza una competencia efectiva o bien la promoción a esa competencia efectiva en tanto se determina que esa competencia, que la libre competencia permite la concreción del interés general. En este punto debe tomarse en cuenta lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución Política y la interpretación misma de la Sala Constitucional, sobre todo enfatizar en un punto que es la protección de la competencia se torna indispensable dentro de una economía de mercado, una economía social de mercado, que es como normalmente la frase que normalmente utiliza la Sala, a efecto de prevenir y eliminar aquellas circunstancias que se configuran en impedimentos para la libertad de empresa en sus diversas vertientes, pudiendo llevar con ello el entorpecimiento del mercado mismo y sin dejar de considerar la debida protección de los derechos del consumidor usuario. Contribuiría a esa libre competencia un regulador independiente conformando, orientando y supervisando los mercados para garantizar la eficiencia económica en la prestación de los servicios o la realización de ciertas actividades. Es esta eficiencia económica, por demás, lo que se postula es el elemento fundante de la independencia del regulador, incluso una independencia que podría ser alegada frente a los poderes y otros, y más concretamente los operadores. Pero sobre todo considerar que la eficiencia económica es un fundamento de legitimidad frente a la ausencia de una legitimidad democrática. En nuestro medio podemos hablar de tres sectores fundamentales de objeto de regulación y en los cuales está implícito un concepto diferente de regulación.
como diferente es el estatuto y los poderes que ostentan cada regulador. Tenemos la regulación de los servicios públicos, tenemos la regulación de las telecomunicaciones y tenemos la regulación de los servicios financieros. Yo me voy a concretar a los dos primeros. Dado el concepto de regulación económica se ve tenido, interesa determinar si podemos considerar que el regulador de los servicios públicos es un regulador económico. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que la autoridad reguladora de los servicios públicos, que tiene su antecedente en el SNE, se configuró en relación con los servicios de electricidad y agua. Y en virtud de que se consideraba que no tenía un poder amplio en relación con los operadores que estaban además en una situación de monopolio casi absoluto, era necesario con una autoridad más fuerte a la cual se le debía dar el rango de institución autónoma y sustraerlo de la potestad de dirección del Poder Ejecutivo. No obstante, lo que yo voy a sostener es que tenemos una regulación para un sector en que no hay libre competencia, el ordenamiento sectorial correspondiente no emana del regulador, su función no es conformar el mercado ni regular la libre competencia, lo cual es consecuencia de que los mercados que regulan no son mercados abiertos. Los servicios públicos se prestan por concesión o permiso que otorga la administración activa y ese acto está determinado por leyes, reglamentos y el contrato de concesión. Es la administración la que va a determinar las condiciones bajo las cuales se va a prestar el servicio, incluido la extensión territorial. No hay en ese sentido una posibilidad de libre acceso al mercado ni de competencia. La autoridad reguladora no tiene como objeto entonces defender o promocionar una competencia en ese sector. Incluso podría decirse que si bien hay una posibilidad de resolver conflictos de competencia en la ley, esa competencia está referida a la competencia territorial. Los conflictos que se presentan entonces entre concesionarios o permisionarios son conflictos que no refieren en principio a la libre competencia, sino al respeto debido a las condiciones del contrato de concesión. Por ende, podrían envolver un problema de incumplimientos de los contratos de concesión. Un aspecto que todos sabemos se presenta frecuentemente en el sector de transporte en razón de las rutas y la posibilidad de que diversos concesionarios puedan pasar por una misma ruta. Más recientemente, y ahí es en un punto que podría tal vez plantearse la posibilidad de una libre competencia y una disputa por mercados, se ha presentado en el sector de la electricidad, en el cual, en razón de que la empresa de servicios públicos de Heredia, que tiene una competencia determinada por la ley, ha en los últimos años pretendido poder ofrecer sus servicios a otros usuarios, a grandes usuarios, como por ejemplo Intel, que son servidos por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Este asunto, yo digo que podría haber permitido una apreciación mayor de la autoridad reguladora de los servicios públicos, por cuanto aquí había un problema de legalidad que incluso llegó a la Procuraduría y que nosotros decidimos no manifestarnos en razón de que ya la ADRECED había emitido una primera resolución.
hay la disputa por un espacio geográfico determinado en la prestación del servicio, pero también podría verse que la empresa de servicios públicos alegaba que tenía una naturaleza de empresa privada que estaba pudiendo extender su ámbito y que lo que importaba ahí era la prestación al servicio, sobre todo al usuario, sobre todo la posibilidad o no posibilidad de ofrecer mejores precios de electricidad y por ende la posibilidad de que la empresa tuviera menores costos y pudiese desarrollarse más ampliamente. Entiendo que este tema se saldó en razón de que la ARECEP consideró que tenía que haber un acuerdo entre las municipalidades y la empresa de servicio público que permitiera definir allí que la empresa de servicios públicos pudiese prestar los servicios primero en Belén y luego en el Cantón de Flores, extendiendo entonces su ámbito de prestación más allá de lo que originalmente le correspondía y pudiendo entonces disputarle el mercado a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. El punto ahí también habría podido analizarse, me parece, o no sé si en realidad no podría decir si se analizó, si a partir de los cambios que se producen con la ley 8660 podría hablarse de algún grado mayor de ampliación de la esfera de actuación de uno u otro operador. Luego, el concepto de eficiencia en el mercado no es un concepto que está presente en las distintas regulaciones que debe ejercer la ARECEP. El concepto de eficiencia no es que no sea desconocido, pero sí está anclado sobre todo en la fijación tarifaria. Luego, otro aspecto es una sujeción que me llama la atención y es la sujeción a las políticas públicas que son susceptibles de afectar la independencia. Al transformar el legislador a la ARECEP en una institución autónoma, consideró que tenía que tener un alto grado de independencia, particularmente en relación con el Poder Ejecutivo, por lo que el artículo primero la eximió de los lineamientos que éste pudiera emitir en el cumplimiento de las atribuciones que se le otorgaban. Podría decirse que en ese sentido le atribuyó en orden a la materia objeto de regulación una mayor autonomía que la normalmente concedida al resto de entes autónomos creados por ley. No obstante, con la reforma introducida por la 8660, la ARECEP queda sujeta al Plan Nacional de Desarrollo, lo cual es normal, a los planes sectoriales emitidos por el rector que lo vinculan por expresa disposición de ley. Así, la sujeción a los planes sectoriales también podría considerarse que que va dentro de la lógica de la regulación, pero también es un riesgo dependiendo de la acción u omisión que pretenda realizar o no realizar el regulador. Es normal, yo supongo que se da en todos los mercados, que el regulador pueda tener en ciertos momentos y sobre determinados servicios posiciones divergentes frente al rector, incluso un cuestionamiento de lo resuelto por este. No obstante, lo que me preocupa es que recientemente el regulador ha manifestado estar vinculado por los planes sectoriales emitidos por el Ejecutivo.
La resolución de la Sala Constitucional que resuelve un recurso de amparo contra la política sectorial de los precios de gas licuado de petróleo, búnker, asfalto y emulsión asfáltica da cuenta de que al contestar la audiencia concedida, Aracet sostuvo que el decreto estableció un subsidio cruzado que necesariamente debe ser aplicado por la Aracet en la fijación del precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos, según la metodología vigente. De no aplicarse dicho subsidio por parte de la Aracet, se estaría violentando la ley. ¿Por qué digo que me hace dudar o me genera un temor? Porque las políticas que el Poder Ejecutivo le corresponde determinar, primero deben ser conforme a la legislación, de acuerdo con la escala jerárquica de las normas. Luego, porque el Poder Ejecutivo, a través de sus políticas, podría estar determinando el ejercicio efectivo de la regulación, incluso en la potestad más intrínseca o más propia, definidora de la competencia de la Aracet, que es la fijación tarifaria. Por otra parte, si nos atenemos al contenido literal de la política, esta se mantiene como, o pretende, por lo menos en el texto, como un marco orientador para lograr que los precios correspondientes tengan una relación con respecto al precio internacional similar al vigente en el mercado en un periodo de tanto. Tanto no exista disponibilidad de combustibles alternativos más limpios a precios competitivos. En ese sentido, se presenta como una herramienta de consulta permanente que da información técnicas, pautas para los diversos interventores en el mercado. No obstante, como señalaba, la Sala da cuenta de que la Aracet consideró que ese marco de orientación la obligaba a aceptar una fijación determinada de precios y, por ende, la existencia de un subsidio cruzado. Nosotros en la Procuraduría habíamos sido objeto, el punto había sido objeto de consulta en orden así, había una violación al ordenamiento y lo que habíamos señalado es eso, la política es un marco de orientación de distintas acciones relacionadas con los combustibles, debe conformarse con las normas y principios del ordenamiento, por lo que no puede tener el efecto de derogar, desaplicar lo dispuesto por la ley, las disposiciones que regulan los precios de la fijación de precios y, por ende, la competencia del regulador. Por demás, si una política pública es absolutamente vinculante y no da margen de acción, pues no tendríamos un marco de orientación como normalmente entendemos que es una política. Luego, un elemento fundamental para que el regulador pueda incidir efectivamente sobre la competencia en el mercado es la potestad reglamentaria. El ordenamiento sectorial que deriva de las reglamentaciones de la regulación de los servicios públicos determina que ésta se conforma por las leyes que regulan el mercado correspondiente, el sector correspondiente y por los reglamentos emitidos por el organismo rector. El regulador puede emitir reglamentos, en el caso concreto de la Aracet, de acuerdo con el artículo 25, para determinar la calidad, confiabilidad de los servicios, lo que implica que también existe una esfera de la potestad reguladora, porque también el rector puede emitir reglamentos sobre la calidad, la seguridad, la confiabilidad de los servicios y su respeto también con la salud y el medio ambiente. Luego, hay un problema de jerarquía entre un reglamento técnico emitido por el regulador y un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo.
Es interesante, por ejemplo, que en el quinto plan del sector energético, en el diagnóstico que se realizó para establecerlo, precisamente se habló de las normas técnicas de calidad. Y el sentimiento de inseguridad que se alega estaría produciendo entre los distintos operadores del sector, por cuanto las normas que promulga el Poder Ejecutivo son normas de carácter general y las normas técnicas de calidad en la prestación del servicio son meros actos administrativos de un ente autónomo emitidos en una resolución que reglamentan y se dirigen a los prestadores del servicio público, pero que no pueden contradecir al decreto ejecutivo por ser de mayor rango. Es decir, se presenta la jerarquía de los reglamentos técnicos estrictamente delimitados que le corresponden al regulador frente los que emite el rector, que normalmente se emiten como decretos ejecutivos. Lo anterior no significa que yo no valore todo lo que puede significar la emisión de unas normas técnicas en relación con la prestación del servicio, la configuración del mercado e incluso frente al vector. Aquí tengo en mente sobre todo, por ejemplo, la emisión por la ARECEP de la norma POASEN, que regulaba la generación distribuida y que provocó muchos problemas en relación con la posibilidad de que se admitiera la generación distribuida por neteo sencillo. Y existiendo una política pública que tiende a propiciar el uso de energías alternativas y sobre todo la producción con paneles solares. Otro aspecto que me lleva a pensar que el ARECEP no se configura en el estado actual del ordenamiento con un regulador económico es el hecho de que no le corresponde una potestad sancionatoria en relación con posibles violaciones a la libre competencia. Es un regulador que se mueve dentro de un ordenamiento sectorial que no forma, salvo por lo relativo a los reglamentos técnicos. Luego, el prestador del servicio no lo presta en relación con una autorización o una concesión en que intervenga la ARECEP, y la potestad sancionatoria de la ARECEP está estrictamente determinada. Pero además, el concedente o el que otorga el permiso de la prestación del servicio también puede sancionar en virtud de las normas que es propias de las normas que establecen el servicio y lo regulan. Como decía, la ARECEP es un importante actor en los sectores económicos, aun cuando no tenga una función específica en orden a la regulación. Tradicionalmente, la función primordial del regulador ha sido la fijación tarifaria. Y en este ámbito se le ha reconocido una amplísima potestad discrecional. Podría decirse que se han establecido límites, esos límites han sido establecidos tanto por la jurisdicción constitucional como por la jurisdicción contencioso administrativa. A nivel de la contencioso administrativo, se le ha dicho, tiene amplia libertad para establecer cuáles son los elementos, factores que van a determinar la metodología y la ecuación económica, los modelos econométricos con los cuales se van a establecer las tarifas. Pero si decide después que ha establecido un modelo hacer cambios, tiene que comunicarlos, tiene que someter a audiencia y tiene por ende que dar
una debida motivación y actuar con absoluta transparencia en relación con los cambios que se le presentan. O sea, una vez definido un modelo, ese modelo vincula a la autoridad y para hacerlo debe seguir todo el procedimiento establecido para la fijación correspondiente al modelo. De parte de la sala, dos sentencias que son muy importantes en el accionar de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos están relacionadas con la posibilidad o no posibilidad de que la autoridad reconozca o no reconozca gastos derivados del reconocimiento de una convención colectiva. En este campo, la Sala Constitucional dice no le corresponde al Contralor Constitucional, porque es un tema de legalidad, determinar si un determinado gasto debe ser incluido. Tampoco le corresponde definir en relación con los modelos que establece la ARECEP para fijar las tarifas. Pero si una tarifa tiene como objeto reconocer ciertos elementos que han sido reconocidos, ciertos rublos que han sido reconocidos en una convención colectiva, esta convención colectiva debe incluir los gastos correspondientes, porque de lo contrario se está desconociendo el rango constitucional de la convención colectiva. Lo que le recuerda a la ARECEP, y esto es un elemento muy importante, que la ARECEP puede cuestionar determinadas decisiones políticas, incluso de discutir la inclusión de determinadas disposiciones en la ley, en orden a la fijación de tarifas, pero que debe hacerlo por los medios establecidos. En ese caso, la impugnación correspondiente por inconstitucionalidad, que fue lo que le señaló la sala, de la convención colectiva, o bien una determinada política, la posibilidad de impugnarla ante lo contencioso administrativo. Que dicho sea de paso, creo que la ARECEP no es de las instituciones autónomas que accionan frecuentemente contra el Estado, me da esa impresión. No tenemos muchísimos juicios que no hemos tenido históricamente. Hemos sido demandados conjuntamente, pero creo que no hemos estado en muchas posiciones. Y en orden a esto, pensando en mi accionar, yo tendría que decir que esa misma conclusión tendría que sostenerse, o sea, que debe impugnar, pero no desaplicar, en relación con dos aspectos, la posibilidad o no posibilidad, por ejemplo, de que las tarifas que se establecen en materia portuaria sirvan para financiar aspectos del desarrollo de la vertiente atlántica, que está contemplado en la ley de la JAFDEA, o bien que haya una posibilidad de reconocer ciertos factores en orden a los fideicomisos y otras fuentes de financiamiento para la prestación de los servicios. ¿Cuánto me falta? Ahora, si la ARECEP no tiene una competencia conformadora de un mercado en los servicios que le corresponde regular, en su seno sí tiene una organización que se promueve como autoridad de la competencia. Todos sabemos que con la ley de fortalecimiento de las instituciones del ICE y de las instituciones del sector de telecomunicaciones se crea la SUTEL, que la SUTEL tiene entre sus fines promover la competencia y que precisamente hay varias conferencias que se refieren a esta. En este momento hay un proyecto de ley que tendría a considerarla autoridad de la competencia en el sector específico, reconociéndola expresamente como tal. ¿Qué señalo yo en este punto? ¿Cuál era el objeto de mi intervención? Señalar en orden a la independencia. La ARECEP es la institución autónoma, en su seno pertenece la SUTEL
SUTEL tiene el marco de acción garantizado de SUTEL, viene por el concepto de desconcentración máxima. Esa desconcentración máxima, decimos, se ejerce sobre las materias las materias desconcentradas. La ARECEP no puede intervenir en ello. Hemos visto ahí una mención específica hace poco de una posible intervención del ente mayor respecto del ente menor, pero por otro lado tenemos una decisión de la Sala Primera que determina que podría considerarse es un elemento que viene a reforzar la posición de SUTEL en orden al ARECEP, pero también sus potestades en relación a la conformación, normación del mercado de las telecomunicaciones. Esto ¿por qué digo que viene a contribuir? Porque la sala dice, el artículo 12 del Código Procesal Contencioso dice que cuando se impugna una decisión de un órgano desconcentrado debe comparecer la entidad a la cual pertenece y esto se aplica al Estado a bajatabla. En cambio, en relación con SUTEL y resoluciones que ésta ha emitido, ha considerado que ha admitido excepciones de falta de legitimación pasiva por considerar que el ARECEP no tiene que ser llamada a juicio porque no tiene ninguna actuación en orden a las telecomunicaciones. Sin embargo, hay que recordar que tiene un elemento poderoso y es que el poder normativo en relación con determinados ámbitos que competen a la SUTEL le corresponde al ARECEP y que dentro de ese campo normativo tiene la emisión de los reglamentos sobre libertad de concurrencia, libertad de acceso al mercado e interconexión. Por ende, que todavía hay un ámbito ahí en el cual podría darse interferencias o voces en orden a esa posibilidad que tiene el regulador de las telecomunicaciones de actuar sobre la competencia. Entonces, como ya me señalaron una tarjeta, entonces quedo aquí y agradecer mucho a los organizadores la oportunidad que me dieron. Muchas gracias.